por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto, todos los viernes de 17 a 18 horas, construyendo comunidad universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. ¿Te interesan las culturas de otros mapas y otra historia, almas, sentires, memoria en otras literaturas? ¿Buscas vida y aventuras en Francia, Japón o Grecia, en México o en Venecia, en China, Uruguay, Rumania, en Suecia o en Alemania? Con nuestros libros empieza. Anticipa tus compras navideñas y aprovecha los descuentos en todo nuestro catálogo comprando en nuestra librería online. prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Y ya estamos de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el magíster en Derecho, abogado, por supuesto, académico de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego. Cristian, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Hola, buenas tardes, un gusto para mí también. Bienvenido, Cristian. Gracias. Hoy estábamos esperando hoy día la querella de capítulos, dos querellas de capítulo que parece que están relacionadas. Una de ellas contra Ángela Vivanco por el presunto caso de coimas de parte de la empresa en favor de la cual falló en su contienda con Codelco, y otra de Manuel Guerra, que era por el caso de la información secreta que le reveló a Luis Hermosilla, pero que aparece pagado por el mismo conservador de bienes raíces que le triangulaba las coimas a Ángela Vivanco. Entonces parece que al final todo está entrelazado y esta es una gran red de redes de corrupción. ¿Cómo lo ves tú? Sí, por lo menos es una muy importante que yo creo que se fortaleció mucho porque Luis Hermosilla consiguió operar desde el gobierno de Sebastián Piñera, donde tuvo un cargo, recuerdan ustedes, como encargado de perseguir ciertos delitos, entiendo que los de la Araucanía, pero él usó ese cargo y eso, por supuesto, le dio un tremendo poder, una tremenda capacidad de nombrar jueces. Yo creo que esta red probablemente la tenía desde antes, pero eso la proyectó del modo tan extraordinario que vemos hoy día que tiene, digamos. Estamos, es que había perdido el audio en un momento. Y esta, Cristiana, a tu juicio, estamos en una situación... Javier Couso señalaba que parecía ser el peor momento de la Corte Suprema en su historia, o al menos no recordaba una situación más compleja que en el periodo del gobierno de Ibáñez, de los años 20. ¿Tú concuerdas con eso? ¿Crees que, aparte por supuesto del tiempo de la dictadura, donde no es evaluable la actitud de la Corte Suprema, pero ¿tú concuerdas con que estamos en un momento de crisis mayor de nuestro máximo tribunal? Mira, yo no lo sé, porque digamos, la Corte que se heredó de la dictadura, recordemos que sobrevivió bastante tiempo. Y durante los años 90 hubo varias expulsiones de jueces por temas de corrupción, aunque no siempre se presentaron así. Hubo acusaciones constitucionales también. Y yo diría que hubo una especie de limpieza, probablemente incompleta, que dio lugar a una nueva corte, a un nuevo estilo. Yo diría que esto es un poco parecido a eso. O sea, después de la limpieza, entre comillas, que hubo en la transición, en los primeros años de la transición, recordemos que se fue el juez Cereceda, el juez Correa Bulo, algunos otros más, no solo, también de cortes de apelaciones, no por acusación constitucional, sino por sanciones disciplinarias. Después de esa limpieza, como que las cosas mejoraron en la experiencia de los abogados con los que uno conversa, ¿cierto? Y se empezaron a volver a deteriorar hace algún tiempo. Yo diría que yo venía hace unos 10 años escuchando ya fuertemente
un deterioro de vuelta, digamos, corruptela, tráfico de influencia, bueno, y coimas. Tampoco es la primera vez que uno escucha de coimas, pero era algo poco digamos, poco habitual. Y claro, ahora con este grupo, digamos, encabezado yo diría por Hermosilla y Vivanco, llegamos a un nivel que por lo menos es equivalente al que había en esa época. Claro, porque uno podría haber pensado, incluso en el tiempo de la dictadura, en que estos tráficos de influencia operaban en torno a ambiciones de poder, a nombramientos, cargos, pero al nivel de venderse por dinero, o sea, es algo tan brutal de procesar, porque habla de un nivel de degradación ética de una máxima magistrada del país, y que abre la interrogante además de si se extendió a otro, que es Simpertegui, bien digo, respecto del cual hay una acusación constitucional y una investigación sumaria. Mira, es que esas cosas son relativas, porque Simpertegui, por ejemplo, claro, uno no pensaría que se va a vender por dinero, pero hasta cierto punto él como operador está muy vinculado a intereses económicos. Su mujer es notaria y sus esfuerzos estaban vinculados con hacer que su yerno fuera notario y su hijo fuera árbitro. O sea, era un hombre que claramente tenía un interés por el dinero. No era, sigue siendo ministro de la Suprema chilena. Entonces tú dices, claro, probablemente él no recibía coimas, dado esos tremendos ingresos que tenía, su familia, digo. Pero este tema del dinero, del interés monetario, además desproporcionado, porque todas estas personas son gente que tiene muy buenos ingresos para cualquier estándar de cualquier chileno, digamos. Y sin embargo, son como codiciosos. Yo creo que estaba bastante instalado en algún grupo de personas que veía en el fondo las debilidades del sistema de justicia chileno como una manera de enriquecerse, ¿cierto? Y yo creo que para esto fue muy contaminante el efecto que ha tenido en los últimos 30 o 40 años o más quizás, la vinculación entre el sistema notarial y el Poder Judicial. Yo creo que ahí es donde está probablemente el origen más perverso de la codicia, digamos, al interior de estos tráficos de influencia en el sistema judicial. ¿Y la ley que se ha tramitado en este tiempo no resuelve ese punto? No, para nada. Yo diría que es una ley que hizo concesiones mínimas, pero que recogió todas las inquietudes de los notarios para mantener el negocio del que disfrutan. Y por el contrario, yo diría que lo fortaleció al dotarlo de una nueva ley, al mantener la supervisión, o más bien diríamos falta de supervisión por parte del sistema judicial, y yo diría sobre todo al mantener la completa ilegalidad en la que funciona el sistema notarial, porque sabemos que en la notaría no se respeta la ley de ninguna manera, digamos, no se cobra lo que dice la ley y tampoco se hacen los actos de acuerdo a lo que dice la ley, porque los actos de acuerdo a la ley debieran hacerse frente al notario. Firmó ante mí. Exactamente. Pero la verdad es que el origen de esto es más complejo y es más antiguo. Yo creo que el problema fundamental es la contención de la oferta. O sea, el hecho de que los notarios lograron en alguna época, digamos, evitar que se nombraran nuevos notarios. Déjame darte solo un dato. En Francia, que tiene 60 millones de habitantes, existen 10.000 notarios. En Chile, que hay 20 millones de habitantes, hay 400. O sea, si nosotros tuviésemos una proporción de notarios como la que tiene Francia, tendríamos que tener probablemente 3.000 o 4.000 notarios. En Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es como que dice el centro de Buenos Aires, que tiene 3 millones de habitantes, hay 1.600 notarios para 3 millones de habitantes. O sea, el negocio notarial que conocemos en Chile, que son estas verdaderas industrias, donde hay un notario que se hace rico y hay 50, 60 personas que trabajan para él y donde este notario no ve nada, digamos, todo lo hace por delegación, es una cuestión que existe solo en Chile y que se ha mantenido precisamente para que un grupo de personas se haga rica y probablemente a través de eso financie a otro grupo de personas que lo mantienen en esos cargos, digamos.
Claro. Ahora, Cristian, pero la ley que se tramitó tiene todas las deficiencias que tú nos has reseñado y sería bueno explicarlas incluso más, pero entiendo yo que al menos cambia el sistema de nombramiento, va a haber un concurso por alta dirección pública, o sea, se terminan esto, al menos digo, se terminan estos favores políticos para los nombramientos de yernos, de tíos, de padrinos. O sea, cambia el nombramiento desde los tribunales de justicia a la alta dirección pública. Yo me temo que si no se logra, como quien dice, o si el gobierno o alguien, digamos, no hace algo por ampliar la oferta, como debiera ocurrir, o sea, llegáramos a multiplicar los notarios por 10 en Chile, para que las notarías fueran una oficina de un tamaño razonable, donde había una persona que trabaja, digamos, con un par de empleados y atiende a los clientes personalmente. Si no hacemos eso, lo que va a ocurrir es que se va a corromper la alta dirección pública, porque vamos a tener personas concursando por notarías en las que gana 50 millones de pesos, 100 millones de pesos, conservadores de bienes raíces en los que gana 500 millones de pesos mensuales, y eso va a significar que todo el dinero que invierten hoy en hacerle regalo a los senadores, a los diputados, a los jueces, digamos, se los van a hacer a los miembros del sistema de alta dirección pública. O sea, yo estoy de acuerdo. La única ventaja que uno podría identificar ahí es que se saca esto del sistema judicial, aunque no se saca el control, porque el control se mantiene en los fiscales judiciales, lo cual es muy negativo porque es un control que no se va a poder ejercer de modo alguno, digamos, y que fue pedido por los notarios. El proyecto de ley original tenía un control más profesional, de otro tipo. Entonces, claro, hay una ventaja en descontaminar al sistema judicial, pero esto es una papa tan caliente y es un sistema tan perverso en el sentido de generar rentas indebidas, ¿cierto? Rentas injustificadas para un grupo pequeño de personas, que en donde lo pongan se va a producir una corruptela, necesariamente, creo yo. Entonces vamos a traspasar el problema a la alta dirección pública. Entonces la salida a tu juicio sería, perdón, Yanna, la multiplicación de notarías. Yo creo que esto es lo primero, ¿cierto? Chile tiene que llegar a un nivel, si es que se quiere mantener ese sistema, porque incluso hay quienes dicen, no, cambiemos el sistema a un sistema tecnológico que hoy día existe. Totalmente cierto. Pero supongamos que queremos mantener el sistema, como muchos países lo han mantenido. Lo primero es multiplicar por 10 el número de notarías, para darles un volumen razonable. Y luego, a partir de allí, hay que crear un sistema de gestión, de control, ¿cierto?, de supervisión, que sea también razonable, que sea profesional. Y eso no está en el sistema judicial, tendría que ser un sistema especializado. Pero nada de eso se hizo en esta ley, digamos. Uh-huh. Ahora, los conservadores es otro cuento, no los conservadores políticos, digamos, los conservadores que también... No, claro, eso tendría que centralizarse. ¿Por qué ha sido privado? Perdona, Cristian, es una pregunta que yo me he hecho desde toda la vida. ¿Por qué el conservador de bienes raíces no es una institución pública? Bueno, porque, digamos, en un Chile, pensemos en el siglo XIX, un Chile muy pobre y muy atrasado, digamos, se pensó que la manera de tener estos registros que fueran relativamente confiables era entregárselos a los notarios. En una época estaban unificados. Incluso ahora todavía hay notarios y conservadores en algunos lugares. Y de allí se mantuvo, pero como el asunto empezó a ser tan buen negocio, se generó este tremendo lobby que ha impedido que esto se modernice, ¿cierto? Entonces está de hecho privatizado, pero sin competencia, sin control y sin que el Estado reciba, ¿cierto?, ningún beneficio a cambio. Lo lógico es que, está bien, si quieren hacerlo privado me parece bien, pero entonces que se lo privaticen a una empresa, que compitan varias empresas, que ofrezcan precios, que ofrezcan tecnología y que el Estado lo asigne y veremos cuál es la mejor, como ocurre, por ejemplo, con los pasaportes, digamos. Lo que no tiene sentido es entregarle un monopolio a una persona a partir de su parentesco, ¿cierto?, a partir de sus contactos políticos, un monopolio descomunal como los que son los consultores, y que garantiza su inmediata riqueza y su enorme capacidad de corrupción, digamos. Bueno, Llaver es un buen ejemplo, ¿no, Yanna? No, es que cuando hablamos de todas las limitaciones que resultaron de la recién promulgada ley de notarios, conservadores y archiveros, porque era para las tres instituciones.
uno se imagina que los niveles de corrupción tan grotescos que se han hallado a partir de un celular. Recordemos que todo tiene ahí su origen. El lobby que debe haber ocurrido sobre nuestras narices hasta hace 4 o 5 meses atrás. Incluso hubo, no sé si se acuerdan ustedes, que el presidente del Senado se quedó con el micrófono abierto cuando algún senador se le acercó para decirle que mandara de nuevo el proyecto de ley a una comisión y que no se despachara en sala todavía, lo que significaba dilatarlo. Que eso fue una anécdota. Uno de los senadores que participó en esa conversación fue el senador Walker, que es uno de los que recibió regalo del senador Llave. Porque el conservador ya, el senador no lo han elegido nunca. Perdón, en esa época entiendo que era notario. Entiendo que era notario en esa época, no estoy seguro. Ya. Claro. Bueno, pero son 3 además, hasta ahora, que se sepa, porque estas cosas siempre van saliendo a cuentagota, entonces uno sabe que está mirando la punta de un iceberg que no sabe hasta cuán profundo llega. Sí, la tramitación de esa ley fue un secreto a voces que fue muy corrupta. El propio ministro Larraín, si bien no lo ha dicho ni ha presentado ninguna denuncia, ha manifestado siempre sus dudas y su molestia por cómo esa ley fue movida en un sentido u otro, digamos, por los quienes estaban a cargo de la tramitación en el Congreso. Él habla de presiones. Sí, en el medio se conoce que hubo más que presiones. Sí. Está la Asociación de Notarios, que también aparece en algunas de estas reuniones, digamos, de estos grupos, con algunos jueces y con algunos senadores. Aparece una reunión en que están todos estos elementos aquí. Entonces yo creo que en la medida que se empiece a investigar cómo se tramitó esta ley, nos vamos a encontrar algo muy parecido con la ley de pesca, digamos. Una ley que se hizo al gusto de un pequeño grupo de personas para los cuales esta ley es el fundamento de toda su actividad económica, digamos. Claro. Y de hecho el verdadero apadrinamiento generalizado del conservador Llaver, que sabemos ya de 3 parlamentarios, es síntoma no solo de eso, sino que probablemente de otro tipo de favores, ¿o no? ¿Qué otras ramificaciones puede haber tenido esto cuando se conocen donaciones tan expandidas como hasta ahora 3 parlamentarios? O sea, bueno, yo creo que un poco lo que muestra, digamos, la trayectoria, por ejemplo, de Ulloa es eso, o el propio Hermosilla. Son personas que dedicaban todo el día a hablar por teléfono, a hacer favores a personas, por supuesto a personas con alguna posición en el sistema, a recibir llamados de otras personas, a pedirle favores a terceros. O sea, eran verdaderos operadores de relaciones, de favores, Yo no sabía que había plata de por medio, digamos, por lo menos en este sentido de coimas, digamos. Había intereses económicos, pero no plata, no coimas. Bueno, y ahora descubrimos que no solo hay intereses económicos, sino que hay coimas. ¿Cuántos otros operadores? Bueno, yo recuerdo que hubo otras épocas en que se hablaba de otros operadores también financiados por notarios. ¿Recuerdan ustedes este señor que se llama El Pingüino? Intervino en la elección del fiscal Abbott, que era el marido de una notaria. Y hay otros más conocidos, digamos, que participan en elecciones de los jueces, que son muy determinantes en determinadas regiones, digamos, tienen tremenda influencia sobre la Corte de Apelaciones de la región. Han habido, incluso en algunos casos, escándalos y en otros casos denuncias de la interferencia de estos funcionarios, digamos, en asuntos judiciales. Yo creo que esto está bastante extendido. Como digo, el tráfico de influencia, no sé si las coimas. Uh-huh. Y creo que en la medida que las señales sean claras, en el sentido de que no va a haber tolerancia con esto, probablemente muchos lo van a abandonar o no van a seguirlo haciendo, porque parte del incentivo a realizar este tipo de conductas tiene que ver con la impunidad y la percepción de que todos lo hacen y que no pasa nada, digamos. Yo creo que esto va a significar un cambio, espero que una restricción de este tipo de conducta. Lo importante es que esto fuera seguido de reformas que ya le dieran una fortaleza institucional más grande al propio sistema judicial, que en esto la verdad está lleno de elementos, sobre todo anticuados, que permiten este tipo de malas prácticas. Cristian, en ese sentido yo sé que en otras oportunidades también lo hemos conversado, pero
hace falta una reforma contundente, tú ya lo acabas de decir, y global, ¿no? Porque además de lo que tú ya has descrito tan evidentemente con este sistema corrompido, en fin, donde las tráficos de influencia, que no serán coimas, pero significan beneficios económicos evidentes, ¿no es cierto?, de todo. Lo que terminan haciendo, entre otras cosas, es el desprestigio total del sistema judicial y el descreimiento de quizá el soporte más importante que puede tener una sociedad, que es creer en su sistema de justicia. Si al final te dice, mira, está vendido el juez, está vendida la Corte Suprema, ¿por qué vas a creer en el sistema? Así es. Yo creo que aquí se requiere una reforma muy importante, sobre todo en los temas de, digámoslo así, gobierno judicial, que tienen que ver con designaciones, que tienen que ver con gestión y que tienen que ver con disciplina. A mí me parece que hay un proyecto que me parece bien orientado en el sentido de decir, bueno, tenemos que separar estas funciones, sacarlas del ámbito de los tribunales y entregarlas a comisiones, grupos especiales que se hagan cargo de organizar los concursos, de investigar y sancionar a los jueces, eventualmente. Lo importante es que esas leyes estén bien hechas, que tomen en cuenta la experiencia, ¿cierto?, que tengan reglas claras en cuanto a la transparencia y sanciones claras para quienes la incumplan. Y que, bueno, ojalá tengamos la capacidad Bueno, mi temor nomás es que veo que el Congreso está tan complicado con estos problemas también, que no sé cuál es la voluntad política que vayan a tener en querer un poder judicial más independiente. Porque yo creo que parte de este problema tiene que ver con que desde hace algunos años la política, creo yo, viene resintiendo el tener un poder judicial independiente. Entonces no es solo un problema ¿cómo se llama?, de albergar ciertos intereses, recibir ciertos regalos, sino también de que los políticos en los últimos años, producto de una serie de crisis de corrupción de la política, por ejemplo, los casos Penta y demás, y otros más, ¿cierto?, sienten que el tener una justicia independiente es una amenaza intolerable a veces para el desempeño de sus tareas. Entonces yo no sé si va a haber una voluntad política real de decir, no, hagamos esto para fortalecer a los jueces, porque esos jueces que quedarían más fortalecidos, bueno, no recibirían nuestras llamadas ni nuestras presiones, digamos. Ni estarían dispuestos a hacer la vista gorda cuando nosotros nos veamos, nosotros o nuestra clientela política en la región, nos veamos involucrados en alguna denuncia, los alcaldes, ¿cierto?, las campañas, etcétera, que es una cosa que ocurre hoy día ampliamente. O sea, la cantidad, por ejemplo, de alcaldes que han sido procesados desde que nuestra justicia se fortaleció un poco en la transición. Yo creo que hay muchos políticos que están molestos con eso. No lo dicen. Por lo menos no lo dicen en público. Entonces no sé si van a querer mejorar el sistema de justicia. De una clave fundamental para una democracia más o menos sana, po. Absolutamente. Si no, la percepción, claro, digamos que ya es tan mala, va a seguirse consolidando y las respuestas pueden ser de cualquier tipo. Claro. Ni hablar de la certeza jurídica, porque si no tenemos confianza en el tipo de resoluciones que se toman, por ejemplo, en el máximo tribunal, cunden discursos como esto de que los fallos de derechos humanos han sido todos producto de una justicia errática y por lo tanto no tienen ningún valor. Y puede pasar lo mismo en otros ámbitos. Así es. Y además, sobre todo en los tiempos actuales en que van a venir una serie de problemas muy complicados, como esto de los inmigrantes, ¿cierto? Ya estamos viendo que en muchos países la solución del tema de la migración pasa por vulnerar todos sus derechos, actuar al margen de los tribunales, por ejemplo, ¿cierto? Y ese tipo de cosas siempre a la larga terminan siendo fatales. Se termina descubriendo todos los escándalos que hay detrás, todas las malas prácticas, todos los abusos, y al no existir un sistema de justicia fuerte, es pan para hoy, hambre para mañana. Pero como digo yo,
me temo que la política no tenga muchas ganas de invertir en este momento en un sistema de justicia más fuerte. Ahora, dado el escándalo, probablemente sí, o les va a costar no hacerlo, porque hay una presión pública muy fuerte. Pero en el largo plazo esto puede ir cambiando. Cristian Riego, te queremos agradecer como siempre, académico de la Universidad Diego Portales, magíster en Derecho, abogado por supuesto. Te agradecemos, Cristian, siempre un gusto compartir este tiempo contigo. Igualmente, hasta luego. Chao, Cristian, que estés muy bien. Chao. Oye, Yanna, te quiero invitar a que te quedes en sintonía porque desde la sala máster viene una presentación íntima cargada de atmósfera. Meridiano de Zurich llega con The Circles en íntimo, un concierto especial para cerrar una etapa significativa y, como ellos mismos invitan, cerrar el círculo juntos. Así que a la sala máster nos vamos. Excelente. Tania González estuvo hoy en la producción periodística, Patricio Núñez y Ariel Acevedo en la puesta al aire. Muchas gracias. Seguimos mañana. Hasta mañana, Yanna. Hasta mañana.